Bienvenidos, estimados estudiosos, a a nuestra segunda sesión de nuestro curso. En esta sesión vamos a hablar específicamente de las temáticas asociadas al proceso de innovación. Es por ello entonces que hoy nos centraremos en todo lo que es el entendimiento de la innovación y cómo se entrelaza el tema de creatividad con la innovación y con el desarrollo de actividades de negocio a través del emprendimiento. Bueno, lo primero que hay que entender es que hoy en día se habla mucho del concepto de creatividad, se habla mucho del emprendimiento, se habla mucho de la innovación y tienden a confundirse muchos de los diferentes conceptos que existen respecto a estos tres términos. Son términos entrelazados que tienen una relación en función de lograr unos objetivos de mejoramiento en diferentes frentes. Sin embargo, es importante hacer una diferenciación entre cada uno de ellos. Es importante entender que el pensamiento creativo es la primera etapa que nos permite desarrollar ideas nuevas y creativas. Pero si el proceso de pensamiento creativo se queda solamente en ideas y no llega a un resultado tangible, pues como tal no va a lograrse un objetivo. Entonces, la creatividad debe ir acompañada de otros elementos que permitan que se lleven a cabo esas ideas, que esas ideas creativas tengan finalmente un resultado. Y es ahí donde aparece el concepto de la innovación. El proceso creativo se centra en el desarrollo de las ideas eh, que permitan mejorar o crear algo nuevo, mientras que el proceso de innovación se centra ya en la transformación de esas ideas creativas en resultados tangibles, o es decir, en resultados que se puedan visualizar. Es por eso entonces que el proceso o el concepto de innovación es la puesta en marcha como tal de esas ideas creativas, es llevarlas a la práctica, es hacerlas realidad, hacerlas tangibles, ¿sí? Por ejemplo, cuando hicimos nuestro ejercicio de creativos en el cual ustedes resolvieron una problemática, pasamos precisamente de esa etapa de pensamiento creativo, de tener una idea creativa y cómo ustedes en una serie de aspectos intentaban resolver una problemática dada. Entonces, a través de esa problemática dada, ¿cómo lo hacían? Y es ahí donde entra el proceso de innovación, ¿sí? El proceso de innovación hace referencia a la capacidad para realizar cosas nuevas, ¿sí? O de generar usos nuevos sobre algo ya existente, que tiene tres características esenciales. Una, la capacidad de hacer algo nuevo que sea diferenciador; otro, que tenga la capacidad de resolver una necesidad; y otro, la capacidad de crear valor, ¿sí? Esa relación entre creatividad e innovación, eh, pese a que hoy en día a veces se tiende a confundir en muchas líneas, pues es importante entender que son complementos, porque es necesario pasar por el proceso creativo para generar un proceso innovador, para que las ideas creativas, las ideas que generan un valor agregado a una determinada problemática, puedan convertirse en realidad, si puedan llevarse a la práctica y ponerse en marcha. Es ese proceso desde la incubación de las ideas hasta su puesta en marcha, y ese proceso de proceso creativo a proceso innovador, el que vamos a desarrollar en en esta clase. Entonces, es importante primero que todo hablar y entender el concepto de qué es la innovación como tal, ¿sí? Entonces, entendiendo ya lo que habla en nuestras clases anteriores, en las que hablamos del pensamiento creativo y todo lo que corresponde a la creatividad, hablando entonces del concepto de innovación, podemos definir la innovación como, como ese proceso que permite que las ideas creativas se conviertan en un resultado concreto. Entonces, es llevar las ideas creativas
a resultados concretos en función de resolver una problemática o situación. De nada nos sirve tener ideas muy creativas, tener muy buenas ideas, si esas ideas finalmente no logran tener es decir, no logran hacerse tangibles de alguna manera, no logran concretarse y generar un resultado concreto, tangible que resuelva una determinada problemática, una mejora o una situación específica. Es por eso entonces que se habla del proceso de la innovación como la capacidad de transformar las ideas creativas y de construir a través de esas ideas creativas un resultado concreto o tangible que resuelva una situación. La innovación tiene unas características indispensables para que se pueda hablar del proceso de innovación, es decir, tienen que haber unas características que definan qué es una innovación. No toda la creación de productos y de nuevos productos y nuevos servicios significan innovación. Existen tres atributos que son indispensables de la innovación. De ellos está asociado a que sea algo nuevo, es decir, incorporar algo que sea novedoso y diferenciador. El segundo, que sea capaz de resolver una necesidad y que genere o cree valor. Esas son las tres características fundamentales que debe tener la generación de una innovación, un proceso innovador. Entonces, en función de hablar de la parte, nos vamos a enfocar en la parte de negocio y en la parte empresarial. Para poder hablar de procesos de innovación a nivel empresarial, debemos tener en cuenta tres características. Uno, que sea algo nuevo y que sea diferente, que sea algo diferenciador frente a lo que ya hay existente, que tenga la capacidad de resolver una necesidad y que tenga la capacidad de crear valor dentro de un mercado. Cuando hablábamos por ejemplo, cuando hablábamos en nuestro ejercicio de creativos, muchos de ustedes hicieron referencia a productos que ya existían y les incorporaron nuevos usos. De hecho, fue algunos de los comentarios que les hice a algunos de sus trabajos. Esa incorporación de usos existentes, esa incorporación de productos ya existentes con nuevos usos, implican procesos de innovación, es decir, son procesos en los que se puede tomar algo ya existente pero se transforma en un nuevo uso. Eso hace parte del proceso de la innovación y genera un factor diferenciador. Supongamos, por ejemplo, una empresa que venda un determinado producto específico, supongamos, digamos, las gaseosas, por ejemplo, ¿sí? Una empresa que vende productos, que vende gaseosas, eh, y otra empresa que también vende también al igual gaseosas, ¿sí? Si logramos identificar un producto que retomando el concepto de gaseosa, logre transformarlo en otro concepto diferente, hablamos entonces de un proceso de innovación, es decir, lograr un producto que sea nuevo, algo que sea diferenciador frente a un mercado ya existente. ¿Sí? Entonces, estos atributos son indispensables dentro del proceso de innovación. Es importante tener en cuenta que la innovación tiene unos objetivos específicos, porque hoy en día se habla tanto de la innovación dentro de las empresas, de la importancia que tiene el proceso de innovación, la importancia de tener procesos creativos, de hacer cosas diferentes, ¿sí? Digamos que los grandes retos hoy en día
el mercado en general tiene grandes retos frente al factor diferenciador y ese es un factor que genera competitividad entre los mercados. Entonces, el, la, la, el proceso de innovación y la innovación como tal tiene unos objetivos específicos y uno de ellos es la capacidad de incrementar la competitividad y la eficiencia dentro de las empresas. Y es una de las principales razones por las que las empresas invierten en innovación, porque lo que buscan a través de la innovación es la capacidad de incrementar la competitividad y la eficiencia. Y de igual manera, pues entonces resolver problemáticas o desarrollar mejoras. Estos son los principales objetivos que se persiguen a través de un proceso de innovación. Incrementar la competitividad, es decir, generar productos y servicios que tengan un factor diferenciador frente a la competencia y de esa misma manera eh, incrementar la eficiencia dentro de las empresas. Uno de los aspectos que se genera dentro de los beneficios de la innovación regularmente es la reducción de costos fruto de mejoras en los diferentes tipos de procesos. Entonces, digamos que dentro de los beneficios que debe generar un proceso innovador, encontramos beneficios de diferentes tipos. Entre los beneficios que encontramos en el proceso innovador, hablamos de beneficios económicos y ahora veremos algunos ejemplos de beneficios económicos asociados al tema de innovación. Hablamos de beneficios sociales y de beneficios culturales y organizacionales. Entonces, es importante hablar de que así como existe, bueno, la innovación como tal tiene unos atributos específicos, tiene unos objetivos que persigue y genera de igual manera unos beneficios asociados al tema de innovación. La capacidad de generar nuevas ideas, de generar creatividad y con esa creatividad llegar a generar nuevos productos y nuevos servicios o mejorar los que ya existen implica unos aspectos de orden económico, por ejemplo, en temas de reducción de costos, implica también o mejores beneficios hacia el retorno social y del entorno y desde el punto de vista cultural y organizacional. ¿Sí? Entonces, existen diferentes tipos y estas digamos que son las razones principales por las cuales las empresas deciden innovar, porque tienen beneficios económicos frente a desarrollar nuevas innovaciones, porque generan factor diferenciador dentro del mercado y porque asociado a esto contribuyen de igual manera al mejoramiento del entorno social y cultural y a su vez organizacional. ¿Sí? Es decir, en la medida, por ejemplo, que se desarrollan mejores productos, pues se favorece la población en general y por ende se generan unos efectos sociales y económicos. Esas son, por ejemplo, bueno, temas puntuales que pueden generar beneficios económicos. Hoy en día hablamos mucho de buscar el optimizar recursos y de mejorar las condiciones medioambientales, entonces de crear productos que vayan en pro del medio ambiente. De hecho, muchas de las propuestas que ustedes hacían en su proyecto, en su ejercicio de creativos, hablaban de aportar y de contribuir al medio ambiente en función de mejorar y el medio ambiente y generar beneficios al medio ambiente, entonces se generan muchos procesos de innovación, ¿sí? Y esos beneficios de innovación que si buscan efectos, que generan efectos medioambientales, pues también tienen una contribución económica
considerable. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los procesos de reciclaje, de reutilización, de optimización de los recursos naturales, pues no solamente le estamos apuntando a un tema económico, sino que de igual manera está trascendiendo al orden de un mejoramiento social y a un mejoramiento del medio ambiente. Entonces, esa es la esos son de los aspectos que tienen, que hacen que la innovación sea un aspecto importante, no solamente para las empresas, sino para los gobiernos y para los estados. ¿Sí? Que se generen beneficios sociales y que tenga una contribución no solo económica, sino en pro del bienestar del entorno, ha hecho que las empresas y las entidades públicas y privadas se interesen en invertir en, en potencializar y en desarrollar modelos de innovación. Dentro de hablando entonces de la innovación, bueno, es importante hablar de varios autores que son realmente eh, bastante representativos y bastante importantes dentro del concepto, no solo de la innovación como tal, sino del emprendimiento. Entonces es importante hablar de autores como Schumpeter o como Peter Drucker, el cual, que son autores que han hablado mucho y que han estudiado mucho el tema de emprendimiento y de innovación, y de la innovación como fruto o como input para el desarrollo de procesos de emprendimiento y creación de empresa, que veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, autores como Schumpeter hace referencia a temas específicos como las tipologías de innovación, como los tipos de innovación. Este autor habla de unos conceptos específicos que hacen que un producto o un servicio sea innovador, y cuáles son los tipos de innovación existentes y la importancia que tiene el proceso de la innovación en el desarrollo de las nuevas empresas. Entonces habla de un concepto que si bien no fue creado por él, es un concepto que popularizó este autor, y es el concepto de la destrucción creativa. La destrucción creativa es un concepto que se basa en el desarrollo del proceso innovador eh, para crear nuevos productos que destruyen viejas empresas y viejos modelos de negocio. Entonces se habla del concepto de la destrucción creativa, y asimismo habla de la diferenciación que existe en los procesos de innovación, incorporando dos conceptos importantes, que son la clasificación de la innovación desde el punto de vista de la innovación incremental y la innovación radical. ¿Sí? Recordemos que entonces que como lo dice este autor y como se habla en general, la innovación representa un cambio, ¿sí? En la medida en que los cambios en el entorno de negocio se desarrollan en función de desarrollar mejoras, ¿sí? Hablamos de una innovación incremental. Cuando se realizan cambios graduales, ¿sí? Paulatinos, que generan mejoramientos, ¿sí? Mientras que hablamos de la innovación radical cuando se generan cambios estructurales, ¿sí? Es decir, cambios que representan un cambio en una estructura definida. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de innovación incremental puede darse en el contexto empresarial, en el caso en el que se busque mejorar la incorporación de un servicio o de mejorar un servicio ya existente dentro de un mercado específico, ¿sí? Supongamos una empresa que quiere, que vende planes turísticos y que tiene un portafolio de esos planes turísticos, y si desarrolla un proceso de innovación incremental, entonces en pro de mejorar el desarrollo de sus ventas o de mejorar su potencial, pues incorpora esos servicios turísticos o a esos planes turísticos programas adicionales de seguros, ¿sí? Entonces estamos hablando de una innovación incremental, ¿sí?
Recordemos que uno de los atributos de los procesos de innovación es que genere un valor diferenciador, ¿sí? Si ya todas las empresas hoy en día, por ejemplo, los planes de turísticos incorporan algunos servicios de seguros, pues ya no pueden considerarse innovación porque es algo que ya está existente dentro del mercado. Este es solamente un ejemplo como para diferenciar lo que es innovación incremental de lo que es la innovación radical. Cuando hablamos de innovación radical, estamos hablando de cambios estructurales, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la innovación radical, eh, suponiendo una empresa eh, que vende paquetes turísticos, como hacíamos en el ejemplo del incremental, y ya ahora cambia su esquema, ya no vende paquetes turísticos, sino que se dedica al desarrollo de programas de salud. Hace un cambio radical y un cambio estructural en el desarrollo de su contexto de servicio. Eso representa una innovación radical, ¿sí? Entonces, hace un quiebre, digámoslo, un cambio estructural del desarrollo de su portafolio de servicios. Entonces, este concepto lo introduce Schumpeter dentro de los conceptos de innovación que realiza. De igual manera, es importante, también este autor nos habla de una clasificación de los tipos de innovación en función de dos elementos básicos. Uno, la innovación se clasifica teniendo en cuenta la naturaleza del cambio y el grado del cambio. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Cuando hablamos de la clasificación de los tipos de innovación, cuando hablemos de los tipos de innovación, tenemos que tener en cuenta la clasificación que se realiza para desarrollar estos tipos de innovación, para definir los tipos de innovación. Entonces, la innovación se clasifica de acuerdo a la naturaleza del cambio y al grado del cambio que se realiza. La naturaleza del cambio hace referencia al objeto que se está cambiando, si bien sea el producto o bien sea el servicio. Y el grado del cambio hace referencia a la velocidad y al impacto que se genera en el mercado, ¿sí? Entonces, es decir, qué tan rápido se realiza el cambio, se realiza el proceso de innovación y a su vez qué impacto tiene dentro del mercado. Entonces, el grado está en función de la velocidad y el impacto. Y la naturaleza del cambio en función del objeto del cambio, del objeto sobre el cual se está realizando el cambio, que puede ser un bien, bueno, puede ser un servicio, puede ser un producto. De igual manera, entonces hablamos de los tipos de innovación. Dentro de los tipos de innovación, entonces hablamos de 4 tipos de innovación completamente diferenciados. Se puede innovar desde el producto, entonces se pueden hacer innovaciones de producto, innovaciones de procesos, innovaciones de mercado e innovaciones organizacionales. Estos son los tipos de innovación que se encuentran dentro de los modelos de innovación empresarial. De innovación desde el producto, cuando hablamos de incorporar mejoras o cambios en el desarrollo de un producto específico, de un bien tangible. Innovaciones de procesos, cuando se realizan mejoras dentro de los procesos ya existentes en función bien sea de reducción de costos, de mejoramiento de procesos de eficiencia y demás, y en función y en tipos de innovación de mercado, pues entonces en función de la penetración de mercado de los procesos de potencialización o de ampliación y cambios de perfil o segmentación de mercados. Desde el punto de vista organizacional, entonces hablamos de todos los cambios incorporados como innovación para
mejorar los procesos organizacionales o la administración y la gestión de las compañías. Entendiendo entonces estos, digamos, estos conceptos de lo que corresponde a la innovación y de lo que corresponde a la creatividad, pues entonces nos incorporamos en un siguiente elemento que hace referencia a lo que corresponde al emprendimiento, ¿sí? ¿Cómo se enlaza el emprendimiento, la actividad de emprendimiento con el proceso de innovación? Eh, Dado que la innovación lo que busca es incorporar nuevos productos o nuevos productos o nuevos servicios a través de un factor diferenciador, pues el emprendimiento como tal va en función, bueno, el emprendimiento desde el punto de vista de negocio, ¿no? Porque aquí valga hacer la aclaración, el emprendimiento como tal es un concepto que es aplicable no solamente al contexto de negocio, sino que es aplicable en el contexto personal. El emprendimiento es un concepto que nació nace como del producto como un vocablo, viene de un vocablo francés y se incorporó después de la Segunda Guerra Mundial eh, como un concepto asociado a las personas que realizaban iniciativas en expediciones militares. ¿Sí? Posterior a estas personas se les daba el nombre de emprendedores y posteriormente el entorno de negocios adoptó este término para hablar de las personas que desarrollaban iniciativas de creación de empresas e iniciativas en diferentes contextos disciplinares. Entonces, el concepto de emprendimiento enfocado a la creación de nuevas empresas en función de los tipos, en función de la innovación, pues entonces permite que se creen nuevos productos y nuevos servicios y que se abran nuevos mercados enlazando los temas de innovación con actividades o iniciativas de emprendedores, de personas que quieran crear su propio modelo de negocio. Hablemos un poquito entonces ahora entendiendo digámoslo, esa relación estrecha que existe entre la creatividad, la innovación, cómo se enlaza con el tema del emprendimiento. Entonces, una de los elementos que menciona Peter Drucker dentro de sus diferentes citas y comentarios acerca y estudios acerca de la innovación y el emprendimiento y su relación, es que no toda la creación de un nuevo producto, un nuevo servicio la creación de una nueva empresa representa un emprendimiento. Existen unos elementos que son indispensables dentro del concepto de innovación, pero también desde el punto de vista del perfil de un emprendedor. ¿Sí? Entonces, no todas las personas que crean una nueva empresa son emprendedores, pueden denominarse emprendedores. Existen unas características y unos perfiles que hacen que se denomine un emprendimiento y existen un perfil asociado a la persona o al emprendedor como tal que definen un emprendimiento. Entonces imaginemos un contexto en el que una persona decide lanzarse a crear su propio negocio, ¿sí? Es decir, una persona que está interesada en convertir lo que le gusta en su fuente de ingresos. Esa es una de las primeras características de la persona emprendedora, ser capaz de integrar el gusto por algo que realiza o por su disciplina, de acuerdo a sus talentos o a sus disciplinas, convirtiéndolo en su fuente de ingresos. Entonces, esa es una de las principales características que tienen los emprendedores, el gusto y la motivación por realizar una actividad que le permita convertirla en su actividad fuente de ingresos. Otro de los elementos indispensables dentro del proceso del emprendimiento están asociados a la capacidad del liderazgo, la capacidad de incidir en la toma de decisiones de las personas y a su vez la capacidad de tomar decisiones y de visualizar de manera exitosa un proyecto.
¿sí? Muchos de los emprendimientos, muchos emprendimientos exitosos han nacido de lo que podría denominarse ideas de negocio pequeñas, pero que poco a poco se fueron convirtiendo y se fueron consolidando como grandes empresas. Ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, en el mercado podemos hablar, en el mercado colombiano específicamente, podemos hablar de emprendimientos como el de Crepes and Waffles o como el de Productos Ramo, que nacieron de personas, emprendedores que diseñaron un modelo de negocio como fuente de ingreso eh, y nacieron como negocios pequeños, ¿sí? Que posteriormente fueron consolidándose y lograron transformarse en grandes empresas como lo son hoy en día Crepes and Waffles y Productos Ramo. Entonces, parte precisamente de ese proceso de emprendimiento es la capacidad de visualización y es uno de los grandes factores de éxito, la capacidad de las personas de visualizar ese emprendimiento o ese plan de negocios que están iniciando a futuro, de verse a futuro en esas pequeñas empresas que están creando como proyectos, como grandes proyectos y como grandes empresas a futuro. Esa capacidad es lo que lleva, lo que conduce al éxito, es la motivación y la capacidad de creer que se puede lograr de manera exitosa. Otro de los aspectos determinantes dentro del emprendedor es la capacidad de planificar y este ha sido uno de los grandes factores de éxito y de fracaso en muchos emprendimientos. Muchas veces las personas creen que ser emprendedor o crear un negocio propio, o por más pequeño que sea o por más pequeño que se considere el mercado al que se incorpora, es importante definir una planeación, porque en función de esa planeación van a lograr un crecimiento paulatino dentro de sus empresas, ¿sí? Y es precisamente en función de ese proceso de planeación en el que hablamos de cómo crear una empresa de acuerdo a una serie de pasos que debe tener en cuenta el emprendedor. Existen diferentes, digámoslo, existen diferentes modelos de diferentes autores. Nosotros vamos a hablar acerca del modelo de Shapiro Varela y de unas etapas que muchos autores pueden llamar de manera diferente, pero que en general representan lo mismo. El proceso de emprendimiento se desarrolla desde el momento de la concepción de la idea de negocio, del encontrar la oportunidad de negocio, hasta la constitución formal de la empresa y la primera etapa de estabilización del modelo de negocio. Es decir, el emprendimiento tiene unas etapas definidas y llega hasta cierto momento del proceso de negocio, ¿sí? Hasta la primera etapa del modelo de negocio. Entonces, dentro de las etapas del proceso del emprendimiento hablamos de la etapa motivacional. Es decir, en esta primera etapa entonces hablamos del gusto y de lo que hablamos ahorita de encontrar, de integrar una actividad, un gusto por algo que se quiere hacer, unos talentos y unas habilidades puntuales con una necesidad que se encuentra en el mercado. Entonces, la capacidad de convertir el gusto y las capacidades que se tienen en un negocio que dé respuesta a unas necesidades dentro de un mercado. Viene la segunda etapa, que es la etapa situacional o la etapa de encontrar una oportunidad dentro del mercado a partir de un análisis del entorno. Cuando ustedes realizaban el ejercicio de creativos ante la problemática que se les daba, por ejemplo, la problemática de las barreras que se presentaban urbanas para las personas en condición de discapacidad, hablábamos de las barreras en el Transmilenio, por ejemplo, para las personas en condición de discapacidad. El análisis del entorno comprende esa observación
del entorno en general. Muchos de ustedes se subieron al Transmilenio, fueron, observaron, vieron qué tipo de población se subía al Transmilenio, cómo era la estructura de los buses del Transmilenio, hicieron de manera general un análisis del entorno. ¿Sí? Esa parte de análisis del entorno es una etapa crítica que permite el éxito o el fracaso de una idea de negocio. Ya en la medida en que se logra entender mejor el entorno hacia el cual se va a presentar un producto o un servicio, pues se puede tener un mejor entendimiento de la necesidad que se tiene, ¿sí? Cuando muchos de ustedes cuando hacían el ejercicio de creativos se sentaban se ponían en los zapatos de la persona en condición de discapacidad. De hecho, muchos de ustedes algunos hicieron dramatizados, eh, lograban identificar cuál era la necesidad que presentaba esa persona en condición de discapacidad. En la medida que ustedes logran identificar esas necesidades, pues pueden dar una mejor respuesta, un mejor producto, un mejor servicio a esa necesidad que se presenta. Viene dentro del proceso de creación de empresa una etapa que es la etapa, digamos, la etapa crítica o dentro del proceso de emprendimiento, y es la etapa de toma de decisión de seguir adelante una carrera de crear su propia empresa, ¿sí? Entonces es de tomar la decisión de emprender esa iniciativa de negocio que se tiene de llevar a cabo esa iniciativa de negocio. Es la etapa en la que, por ejemplo, las personas que se encuentran empleadas deciden dejar de trabajar como empleados y dedicarse a su propio negocio, ¿sí? Con todos los riesgos y con todo lo que pueda implicar esa decisión. Entonces viene esa etapa decisiva entre si se lleva a cabo esa iniciativa de negocio o se simplemente se deja en una idea. Ese proceso es un proceso coyuntural y decisivo dentro del proceso del emprendedor, y es una de las decisiones más difíciles que debe asumir el emprendedor, y es entender las diferencias, o sea, los beneficios y las dificultades que se pueden presentar en esa decisión. Posterior a eso, entonces, después de tomar la decisión viene la etapa analítica, que es la etapa de planificación, de desarrollar un plan de negocio detallado, y frente a eso existen muchísimas estrategias, muchos planes de negocio, muchas metodologías para el desarrollo de planes de negocio. Y de hecho, este es un elemento muy importante porque para las personas que quieran trabajar un emprendimiento, que quieran desarrollar un emprendimiento y estén buscando financiación con entidades externas, deben tener un plan de negocio. Este es uno de los elementos que regularmente exigen los programas de emprendimiento, y es desarrollar un plan de negocio que permita visualizar la viabilidad del proyecto o del emprendimiento. Y viene la etapa económica, que es la etapa de conseguir efectivamente los recursos, es decir, los recursos para llevar a cabo la inversión inicial. Esos recursos pueden ser propios, pueden ser un financiamiento privado, público, bueno, o puede ser a través de recursos propios, pero es el plan de negocio el que va a permitir hacer esa proyección económica de esos recursos que se necesitan para la inversión inicial. Actualmente Colombia actualmente en Colombia el emprendimiento ha crecido de una manera bastante representativa, dado que el emprendimiento es una fuente de incentivo es una fuente de empleo, y como tal incentiva la empleabilidad de las personas de una manera formal, ¿no? Porque hay una diferenciación entre el proceso de informalidad y el proyecto emprendedor. La informalidad nace fruto de la necesidad de encontrar una fuente de ingresos, dado que
se encuentra desempleado, mientras que el proceso emprendedor ya es un proceso formal y que no necesariamente está asociado a una situación de desempleo, sino que es una iniciativa en función de crear su propio negocio. Esto es en general los conceptos generales correspondientes a innovación, a los tipos de innovación y cómo se enlaza el tema de la innovación con la creatividad. Eh, en el, en el texto guía que les he dejado en el módulo 2, ustedes pueden encontrar en mayor nivel de detalle todo lo correspondiente a emprendimiento e innovación y cómo se aplica en diferentes empresas. Hablemos un poco de algunos ejemplos de innovación en nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia tenemos, bueno, tenemos muchos casos de innovación, hay muchas empresas que están trabajando en procesos de innovación. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer el caso de negocio que tuvimos de Alpina, que es un ejemplo claro de innovación desde diferentes frentes, desde el frente organizacional y desde la composición de sus productos. Y existen otros ejemplos de casos de innovación exitosos en Colombia. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el caso de ASEP. el- la, Esta es una empresa productora de neveras, ¿sí? Y ASEP, pues precisamente, curiosamente, aunque muchos no lo creamos, eh, hay muchos hogares en Colombia que no tienen cómo conservar sus alimentos y no cuentan con sistemas de refrigeración o con neveras, como podemos llamarlo, debido a bajos niveles de ingresos, ¿sí? Entonces, hacer lo que hizo fue pensando en este tipo de población, generar una innovación en el desarrollo de neveras de menores costos, electrodomésticos que se llaman de baja tecnología y, y que tengan un menor consumo de energía. Entonces, pues lo que hicieron fue desarrollar una nueva línea de productos de menor consumo eléctrico, ¿sí? Y a menores costos, ¿sí? Esto representó para hacer la incorporación en en los estratos más bajos, lograron incorporarse en un nuevo mercado y a su vez lograron sostenibilidad y generaron beneficios sociales asociados. Entonces, ese es un ejemplo de lo que hacen los procesos de innovación. Miren que en este caso, por ejemplo, se parte de un concepto de ideas creativas y a través de esas ideas creativas desarrollar un nuevo esquema del producto que ya se tenía, que eran las neveras, y con base en una necesidad de suplir una necesidad de las personas de estratos más bajos, pues entonces lo que hicieron fue incorporar nuevos conceptos científicos de investigación para desarrollar productos que tuvieran un menor consumo eléctrico y que a la vez pudieran tener un menor costo para poder vender a este tipo de población. Entonces, parten de algo ya existente, las neveras es algo que ya existe, ¿sí? Pero incorporan elementos nuevos que permitan que esas neveras tengan un menor consumo eléctrico, incorporan nuevos elementos y a su vez se traduzca en costos, en menores costos y se traduzca en beneficios sociales porque ya las poblaciones más, cierto tipo de poblaciones, pues tienen acceso a algo que no tenían antes, ¿sí? Este proceso de innovación ha sido, en el caso de ACEP, fue fruto de reconocimiento de varias entidades dentro del tema de innovación en el país. Otro ejemplo de innovación, por ejemplo, es la innovación de la empresa de Grupo Familia, que pasa de convertir los residuos en materias primas de sus productos. Entonces, cerca del 75% de la materia prima eh,
con la que trabajan las plantas del grupo familia, eh, lo hacen con papel reciclado, ¿sí? Y incorporan unos procesos que mejoran el medio ambiente, reducen costos y a la vez permite que esto se convierta en materia prima de sus productos. Entonces, hay una optimización de recursos, hay una optimización de costos y a su vez se traduce en beneficios al medio ambiente. Son algunos de los ejemplos que tenemos dentro de los procesos de innovación en Colombia. Hay muchísimos casos en el caso colombiano y a nivel mundial. No hay que ir a, no tenemos que ir necesariamente a Silicon Valley para ver a grandes innovaciones. En nuestro país existen grandes ejemplos de innovación en diferentes frentes y en el tema de medio ambiente actualmente se están trabajando muchísimos temas de sostenibilidad y de innovación en pro del medio ambiente. De hecho, también parte bueno, también de lo que desarrolló el Grupo Familia está asociado a la fabricación de cierto tipo de productos con materiales o con materias primas de productos reutilizables. Entonces también existen casos, por ejemplo, de la fabricación de ladrillos a través de componentes o de materiales reutilizables. Es decir, tenemos muchos casos en el país de éxito en temas de innovación. Esta es la manera en que se hace innovación y uno de los elementos más importantes a considerar dentro de este proceso de innovación es que las personas que han trabajado estos procesos de innovación han creído en sus ideas y esa es una de las cosas que quiero que ustedes se lleven después de esta clase y es creer en las ideas y defender las ideas que tengan en función de lograr mejores beneficios personales y sociales. Con esto terminamos esta segunda videoclase. Recuerden realizar el quiz correspondiente a esta sesión y leer el texto guía que tienen que les puede ayudar a afianzar sus conocimientos en temas de emprendimiento e innovación. Gracias.